padre Pancho Tauroaga, padre Francisco, nos va a hablar sobre la iglesia como pueblo de Dios, pero más bien cómo podemos reinventarnos como iglesia para salir de esta crisis. Después viene María Elena Pimstein, y María Elena, ella es abogada de la Universidad Católica, profesora de Derecho Canónico, y nos va a hablar un poco del derecho procesal canónico en función a estas manifestaciones. Para después vamos a hablar con el padre Eugenio de la Fuente, y que va a hablar desde las víctimas que le ha tocado atender y cómo en su conciencia se puede comenzar a hacerlo. Y finalmente va a hablar Josefina Martínez, psicóloga, y que nos va a hablar en función también de cómo poder ir tratando y acompañando cada una de estas víctimas. Para no extender más nuestros currículum, que son bastante extensos y muy interesantes, le doy la palabra al padre Francisco Tauroaga. Y muchas gracias aquí a todos por su presencia. Bien. ¿Aló? Sí. Muchas gracias. Les hemos dejado ahí junto a ustedes. ¿Me escuchan bien o no? Ahí sí, ahí sí. Que no tengo retorno, ahí sí. Ahí sí. Yo he preparado una síntesis en esta hoja para ustedes, de manera que la puedan tener y llevar también después a sus casas. La idea fundamental es, si queremos reinventar, como decía Julio, la iglesia, ¿desde dónde? ¿Desde qué fundamentos? ¿Desde qué principios que son inderogables, por decirlo en esos términos? Si uno examina la teología del Papa Francisco, su manera de hacer iglesia y de pensar la iglesia es poner en práctica el Concilio Vaticano II. De tal manera que el concepto de pueblo de Dios, pueblo fiel, santo de Dios, dice el Papa reiteradamente, está enraizado profundamente en los documentos del Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium y Gaudium et Spes, al menos estos dos son fundamentales. La Lumen Gentium sobre la Iglesia y Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Creo que como católicos, no solamente agentes pastorales, estos textos tienen que ser leídos y rezados. El Papa dice que la teología se hace de rodillas, de manera que es imprescindible para poder llevar adelante un proceso de transformación eclesial el conocimiento de los documentos del Concilio Vaticano II. Si ustedes leen a Francisco, siempre el Papa está hablando de iglesia, pueblo de Dios, de pueblo santo, fiel de Dios, y esa es la Lumen Gentium. El papel de los laicos, capítulo 4 de la Lumen Gentium, ahí está clarísimo. La Gaudium et Spes, todo el servicio que pueden prestar los laicos en el mundo, no solo al interior de la iglesia, sino que en medio de la sociedad. Por eso, esta primera parte y ese acercamiento al concilio de dos grandes fuentes. Siempre la Sagrada Escritura, que ilumina la reflexión teológica, y por otra parte, la tradición apostólica y el magisterio pontificio. Estos son los fundamentos de cualquier reflexión de carácter eclesiológico. ¿Y por qué digo que esto es importante? A efecto de salir al paso, eventualmente, de grupos contestatarios y de pequeñas islas que se pueden ir formando, confrontacionales, con relación a cómo se superan los problemas en la Iglesia. No necesitamos de grupos contestatarios, no necesitamos de islas, de francotiradores. Lo que necesitamos es transformar desde dentro. Y para transformar desde dentro tengo que conocer qué es la Iglesia, qué significa ser pueblo de Dios, bautizado pueblo de Dios. Con una frase fundamental de Pablo VI, no hay iglesia sin Jesucristo y no hay Jesucristo sin la iglesia. No se entienden separados. Cristo es quien funda la iglesia y la iglesia se entiende en relación a Jesucristo. De manera que yo no puedo hacer iglesia sin Cristo y no puedo vivir a Cristo sin la iglesia. Esos son datos fundamentales de la teología y de una eclesiología orientada al Vaticano II. El Papa Francisco agrega algo interesante. Dice, no hay cruz sin Cristo y no hay Cristo sin cruz. Cuando el Cristo está sin, el crucifijo está sin Cristo, surge la psicología de élite, los que se creen todopoderosos,
súper poderoso con respecto a los demás, el ensimismamiento. Cuando Cristo no está en la cruz y yo me pongo en reemplazo de Cristo, justamente hago eso, reemplazo a Cristo. Por eso nunca una cruz sin Cristo, siempre Cristo crucificado. Y eso nos va a mantener entonces el recto orden del quehacer eclesial, del sentido profundo espiritual de hacer iglesia. Pero ojo con la tentación de estos Cristos, puras cruces y sin la imagen del Señor crucificado. Porque también se produce ahí una tentación de una suerte de un deber moral que es, creo que tiene raíces rigoristas, en el sentido de que tú tienes que ponerte en el lugar de Cristo. Entonces yo por mi propia virtud soy el que resuelve el problema. Y no es así, eso es pelagianismo, es una herejía. La gracia siempre nos antecede, la gracia siempre nos lleva al encuentro con Cristo. Por eso siempre Cristo en la cruz, Cristo crucificado, de manera de evitar la psicología de élite y estas ideologías o teologías rigoristas que me ponen un deber moral altísimo y yo no soy capaz de alcanzarlo. Y me siento que no soy nadie. Cristo reemplaza todo lo que yo no puedo. Por eso siempre esa afirmación también del Papa, no olvidarla. Desde esta perspectiva, de una iglesia pueblo de Dios, enraizada profundamente en los documentos del concilio, surgen dos grandes dinámicas de participación, que es comunión, y valga la redundancia, y participación. Esta comunión se ejerce, se vive desde esta experiencia de Cristo iglesia, de iglesia pueblo de Dios, de familia de Dios. De tal manera que si yo no me abro a la comunión, rompo esa unidad fundamental. Si yo no genero y posibilito la participación, rompo entonces esa dinámica de la familia de Dios. ¿Qué ha pasado en algunas diócesis? ¿Qué dijo el Papa? Se rompió la comunión. Hay que restaurar la comunión, reparar el escándalo y restablecer la justicia. Todo eso cayó de plano justamente con esta experiencia de la psicología de élite, de este Cristo, estos crucificados, estas cruces solas, y yo saqué a Cristo del centro. Quiero que el Papa reclama fuertemente. Si ustedes quieren una síntesis que les ayude a la comprensión de este documento del Concilio, Evangelii Gaudium del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Ahí hay una síntesis preciosa de cómo se unen los documentos del Concilio y cómo el Papa nos pone en camino hacia una iglesia en el siglo XXI a partir de una reflexión que es muy interesante en el número 49. Prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. ¿Qué nos ha pasado como iglesia? Nos aferramos a nuestras propias seguridades institucionales. Entonces, lo institucional es lo que tenía relevancia. Y la persona pasó a quedar en segundo plano. ¿Y el Papa qué dice? Se sale a la calle anunciando las bienaventuranzas, capítulo 5 de San Mateo, y las obras de misericordia, capítulo 25. ¿En qué se resume la Iglesia, pueblo de Dios, del Papa Francisco, según el Concilio Vaticano II? Se resume pura y simplemente en el capítulo 5 de San Mateo y el capítulo 25. Si no vivimos la bienaventuranza, si no llevamos adelante las obras de misericordia, hemos perdido el centro, hemos perdido el norte, entonces no vamos a reinventar nada y no nos vamos a levantar de la crisis. Se necesita este aterrizaje forzoso, si quieren, porque el Papa lo insiste fuertemente en esta dinámica de acoger según la bienaventuranza y las obras de misericordia. De tal manera que la actitud fundamental es acoger, escuchar y acompañar. Estos tres verbos son indispensables, porque aquí se ha producido el problema grave en la iglesia chilena. Se ha dejado de acoger, se ha dejado de escuchar y se ha dejado de acompañar. Entonces, el acoger, escuchar, acompañar es levantar esta iglesia de esos principios del Concilio Vaticano II, haciendo realidad Mateo 5 y Mateo 25. De tal manera que así vencemos el clericalismo y la psicología de élite. Clericalismo, aquellos que no lo puedan entender, una definición muy simple, se hace y dice lo que el cura dice y hace. Eso es el clericalismo. Una iglesia, pueblo de Dios, escucha al pueblo de Dios,
discierne con él, hace procesos y lleva adelante la evangelización. Pero no porque yo sea sacerdote tengo razón y toda la razón. Hay gente que es mucho más capacitada que mí en economía, en sociología, en psicología, en psiquiatría, etc. Ellos tienen que aportar a la vida de la Iglesia. De manera que no caer en la tentación entonces del clericalismo y tampoco la psicología de élite. Que la psicología de élite parte por esa cruz sin Cristo, donde yo me pongo y mira que soy impecable, me pongo en el lugar del Señor, asumo los sufrimientos de Cristo porque tú no eres capaz. Y Jesús me dice todo lo contrario. Me dice todo lo contrario. Me dice, mira, porque tú no eres capaz, yo lo asumo por ti. Yo lo asumo por ti. Y eso nos levanta desde la fragilidad humana, pero desde la trascendencia del Señor. Y termino con la parte final, con el número 7 de la carta del Papa que nos mandó en mayo. Especialmente a la Iglesia Pueblo de Dios. Con ustedes se podrán dar los pasos necesarios para una renovación y conversión eclesial que sea sana y a largo plazo. Con ustedes se podrá generar la transformación necesaria que tanto se necesita. Sin ustedes no se puede hacer nada. Esto significa que no podemos ser francotiradores. El que quiera transformar la Iglesia, la transforme desde dentro, con los problemas que tenemos, con las dificultades que tenemos, con las heridas que tenemos, con los sufrimientos que tenemos, pero desde adentro. Aquí ser francotirador no sirve. Me tengo que hacer cargo de los problemas, me tengo que hacer cargo de los dolores, me tengo que hacer cargo de los agobios, me tengo que hacer cargo de los sufrimientos, porque ahí entonces transformamos desde dentro. Exhorto a todo el santo pueblo fiel de Dios que vive en Chile a no tener miedo de involucrarse y caminar impulsado por el Espíritu en la búsqueda de una iglesia cada día más sinodal, profética y esperanzadora, menos abusiva, porque sabe poner a Jesús en el centro. Este es el problema grave que hemos tenido y que lo denuncia el Papa. Sabe poner a Jesús en el centro, en el hambriento, en el preso, en el migrante. Y maravillosamente el Papa termina su carta diciendo en el abusado. En el abusado. De tal forma que cuando uno sale eventualmente en la defensa de la Iglesia, a ver, aquí no tenemos que ponerle una anteojera, aquí hay que asumir el problema, hay que reconocerlo, hay que decir nos equivocamos, hemos cometido delitos y por sobre todo la acogida fundamental al que está sufriendo, a la víctima, al abusado, al hambriento, al migrante. Pero el Papa, fíjense bien que termina, la última palabra es el abusado, de tal forma que nos pone en el centro del problema. Yo, ustedes lo saben, se los he dicho más de alguna vez aquí mismo, he acompañado por 20 años a víctimas, Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton, y también otras situaciones a lo largo de estos 20 años. De tal forma que creo, y así se lo dije al Santo Padre en el encuentro con él, que este acoger, escuchar y acompañar es fundamental en hacer iglesia. En hacer iglesia. Desde esta percepción única y tan rica en contenido y en espiritualidad que es el Concilio Vaticano II. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Pancho Taburuaga. Le vamos a dar la palabra ahora a María Elena Pimstein. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica y profesora en Derecho Canónico y nos va a ilustrar sobre las vinculaciones entre el derecho canónico y también el derecho procesal civil. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias. Yo lo primero que tengo que confesar es que me costó mucho preparar lo que voy a decir y ordenar mis ideas. Y me costó mucho por 4 razones, ¿ya? La primera es porque este tema me ha pasado por el alma y por la vida. Segundo, porque me complicó el título, ¿ya? El título decía de la crisis a la esperanza. Y yo prefiero reformularlo y dejarlo en vivir la crisis con esperanza, entendiendo que la crisis es un momento decisivo, es un punto de inflexión
y es una oportunidad para develar cuestiones que antes no se habían visto. En ese proceso estamos y en ese proceso nos vamos a quedar, de todas maneras más del tiempo que quisiéramos. Sin embargo, vivirla con esperanza la llena de luz y aire fresco, luz que ilumina todo lo oscuro, lo que necesita reparación y renovación. Es la esperanza vivida con la certeza de que no estamos solos, de que Dios nos protege y nos conduce, de que Él es el buen pastor, que nada nos puede faltar, aunque transitemos por cañadas oscuras y aguas tormentosas. El Papa Francisco, en su carta del 31 de mayo, habla de una iglesia llagada. Me impresionó mucho esta cita y se las leo. Una iglesia llagada es capaz de comprender y conmoverse por las llagas del mundo de hoy, hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y moverse para buscar sanarlas. Una iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, no busca encubrir y disimular su mal, sino que pone allí el único que puede sanar las heridas y tiene un nombre, Jesucristo. Esa es y debe ser nuestra esperanza. La tercera razón por la cual me costó fue porque a mi lado están personas que yo les tengo mucho cariño y que han tenido un particular compromiso y participación en estas lides, con algunos más, con otros menos. Me ha tocado compartir profesionalmente o más pastoralmente, si se puede llamar de esa manera, y me ha conmovido su profundo amor por la Iglesia. Y cuarto, como podrán ya más o menos intuir, carezco de capacidad de síntesis y por eso no creo que se voy a ser capaz de resumir en 15 minutos y seleccionar todo lo que se me pasa por la cabeza y todo lo vivido durante estos años. Dicho todo esto, quisiera hacer el tránsito desde el más, o casi el más impopular de los ámbitos, que es el derecho. Teniendo en cuenta que muchas veces los abogados somos más bien parte del problema y no de la solución, y el derecho tampoco es capaz de abordar integralmente la problemática de los abusos de poder, de conciencia y sexuales, pero sin embargo, no obstante todo lo anterior, puede proveernos de ciertos elementos para tener un mejor conocimiento, lo que puede anticipar un mejor juicio. En este contexto, lo que yo quisiera compartir con ustedes es que es el derecho canónico, a grosso modo, que lo compone, por qué se aplica en Chile, cuál es esta relación entre el derecho canónico y el derecho chileno, o el derecho estatal más bien, hablar, o sea, unos pincelazos de los delitos y las sanciones. No creo que alcance a más. En primer lugar, ¿qué es el derecho canónico? El derecho canónico es el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica, son leyes, no es el catecismo. Yo lo traje aquí para que lo vieran como no es todo esto, pero es un libro, tiene normas complementarias, existe, no es una cosa así como, o sea, misteriosa, no sé si tiene tanta certeza en todo, pero existe, ¿ya? Entonces, una primera cuestión es que está compuesto por un código de derecho canónico que rige el vigente desde 1983 y normas complementarias. Segundo, que hay que tener en consideración que el fin de la Iglesia y el fin del derecho canónico, por tanto, es la salvación de las almas. Y la salvación de este objetivo de la salvación de las almas, la palabra objetivo no es muy pertinente, pero este fin raya una cancha o da un fin y un sentido distinto. Entonces, a ese respecto, considerando lo que es la Iglesia, las normas canónicas obligan en conciencia.
para una conciencia recta que tiene el imperativo de buscar la verdad. Y este elemento, que es un poquito como técnico, entre comillas, me parece que es súper importante para situar al derecho canónico, para situar qué es lo que son los delitos, qué es lo que son las sanciones. Porque aquí no hay actualmente ninguna cárcel, no hay policías, no hay guardadores de sanciones, no hay nadie que esté viendo si ustedes pagan o no pagan el 1%, ¿ya? El tema es que obliga en conciencia y esta ley se supone que persuade, no obliga por la fuerza, sin perjuicio que hayan recursos para exigir su cumplimiento en algunos casos. ¿Por qué se aplica en Chile el derecho canónico? Se aplica en Chile y se aplica en distintos países del mundo, el mismo en el rito latino, y es porque nuestro Código Civil de 1855 dice en uno de sus artículos que la Iglesia, esto es bajo el imperio de la Constitución de 1833, donde la Iglesia, la religión católica, era la oficial del Estado de Chile, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Este Código Civil dice que la Iglesia es una persona jurídica de derecho público y que se rige por sus leyes especiales. ¿Cuáles leyes especiales? Acá, el Código de Derecho Canónico sobre normas complementarias. Por lo tanto, es la propia ley chilena, ratificado esto a través de una ley, la Ley de Iglesias de 1999, que ratifica que se aplica en Chile el ordenamiento jurídico canónico. Entonces, la relación entre el derecho canónico y el estatal es una relación de autonomía, por una parte, y de colaboración y de interrelación entre ambos. No voy a alcanzar a tocar, en el fondo, cuáles son los puntos específicos, pero esto plantea ciertas complejidades, porque obviamente, por ejemplo, y me meto inmediatamente casi en un terreno un poco cuestionado, es respecto a la obligación de denunciar o no denunciar que tiene la autoridad eclesiástica frente a los delitos que conoce. Y ahí tenemos que la ley chilena, el Código Procesal Penal, no obliga a denunciar a la autoridad eclesiástica, obliga a los doctores en el contexto de los hospitales y también a los directores de colegios y profesores por los delitos que afecten a sus alumnos o que hayan ocurrido en sus establecimientos educacionales. Por lo tanto, hoy día la ley chilena no obliga a denunciar los delitos que son conocidos por la autoridad eclesiástica. Si ustedes me preguntan a mí qué haría yo hoy día, no sé si pensaba lo mismo hace 10 años atrás, pero hoy día creo que es mejor que haya un cambio legal y que sí haya obligación de denunciar. Pero en esta obligación de denunciar también es una cuestión. Miren, nosotros pasamos muchos años dándole vuelta si entregar los antecedentes directamente a la Fiscalía o no entregarlos, si hacerle firmar al denunciante o a la víctima que nosotros lo íbamos a poner en antecedentes, o si solo advertirles. O sea, ha habido mucha reflexión en el contexto de que por lo menos, y a lo mejor los padres acá y Josefina también pueden decirlo desde otra perspectiva, cuando llega una víctima a denunciar, en la mayoría de los casos, no en todos, llega y dice: yo vengo a poner en conocimiento esto para que no le ocurra a nadie más. Yo quiero, en algunos casos han pedido que no se investigue, no importa porque hay que investigarlo igual, y en algunos casos han pedido estricta confidencialidad. Entonces, este tema de la confidencialidad o no confidencialidad, cuando la Iglesia ha acogido históricamente muchas circunstancias en que sí es necesaria la confidencialidad, se juega con o hay que equilibrarlo con el debido conocimiento y sanción de delitos que son crímenes. Entonces, en el fondo, en ese equilibrio estamos tratando de llegar. Como creo que estoy llegando como a la hora, como que me quedan 4 minutos, en 4 minutos, ¿qué quisiera decir? Que por lo menos el ordenamiento canónico, cuando obliga a investigar cuando hay noticia verosímil, así lo dice textualmente, de un delito,
Y por lo tanto, quien recibe esa noticia verosímil, que es el código habla del ordinario, pongámosle el obispo diocesano o el superior religioso, debe investigar los hechos, sus circunstancias y la eventual imputabilidad de su autor. Lo investiga por sí o a través de otro. Y aquí, en razón del tiempo, dependiendo del tipo de delitos que se trate, si son delitos más graves o no lo son, es el procedimiento aplicable. Los abusos de menores, que desde la perspectiva canónica no se llaman así, sino que se llaman delitos contra el sexto mandamiento, cometidos por clérigos con menores de 18 años, y por lo tanto el concepto de este delito es mucho más amplio que el del derecho estatal. En el derecho estatal el Código Penal consagra más o menos 10 tipos penales, que va desde la violación a los abusos sexuales. Acá hablamos de delitos contra el sexto mandamiento, por lo tanto es una cuestión mucho más amplia que el ordenamiento estatal. En ese caso, el procedimiento aplicable no lo alcanzo a explicar, pero es a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se hace la investigación previa en la diócesis o en la comunidad religiosa y se elevan los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede. Y respecto a las sanciones, en el ordenamiento canónico establece distintos tipos de sanciones dependiendo de la naturaleza de los delitos. Y dentro de las naturalezas de los delitos hay lo que se llaman penas medicinales y penas expiatorias. Las primeras buscan el arrepentimiento de quien ha delinquido. En ese grupo está la excomunión. En las expiatorias, que son normalmente las que se aplican en casos de delitos contra el sexto mandamiento, buscan reparar el escándalo, restablecer la justicia y por lo tanto se aplican con independencia de que quien ha cometido el delito se haya arrepentido o no se haya arrepentido, por considerar que la naturaleza de estos delitos es muy grave. No queda el tiempo para distinguir entre delito y pecado, que creo que es un tema súper relevante, y solo terminar con dos ideas. Una tres en realidad. Cuando yo vi el título de esta convocatoria, como me quedé pegada en el tema del título, me fui a la encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza. Y ahí me encontré dos cosas que a mí me ayudaron, que creo que iluminan. Una es que el Papa habla de la oración como escuela de esperanza. Y dice que cuando nadie me escucha, Dios siempre me escucha, que el que reza nunca está solo. Después pone a María como estrella de la esperanza y plantea cómo las verdaderas estrellas en la vida son las personas que han sabido vivir rectamente, y María es una de ellas. Y ahora sí termino con una cita que me llegó por casualidad por WhatsApp hoy día, del cardenal Newman, y me pareció que era súper atingente para terminar. Y dice: la Iglesia siempre parece estar muriendo, pero triunfa frente a todos los cálculos humanos. La suya es una historia de caídas aterradoras y de recuperaciones extrañas y victoriosas. En fin, la regla de la providencia de Dios es que hemos de triunfar a través del fracaso. Muchas gracias, María Elena Pinista. A continuación, le damos la palabra al Padre Eugenio de la Fuente. Él es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Santiago. Fue vicario parroquial de la parroquia del Sagrado Corazón de Providencia y actualmente trabaja en la Pontificia Universidad Católica, la pastoral de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido, Padre Eugenio. Y en la parroquia Medalla Milagrosa, en Quinta Normal. En Quinta Normal, no lo olvidemos. Muy bien. Bueno, igual que a la señora María Elena, el título aún lo complica un poco, ¿cierto? Y me adscribo totalmente al mismo parámetro de vivir la crisis con esperanza. Quisiera partir con un texto que me ilumina mucho en este momento, que es del profeta Isaías, en el capítulo 58.
Voy a hablar, primero que nada, desde la perspectiva de las víctimas. Yo fui víctima de abuso de conciencia por parte de Fernando Karadima por 19 años, no poco. Y la verdad es que el abuso de conciencia produce mucho dolor y mucho sufrimiento, y más aún en algunos que le tocó sufrirlo como abuso sexual. De modo que hablo como sacerdote, como miembro de la Iglesia y como víctima. Y en ese sentido mi perspectiva va a ser desde la víctima. Y también como sacerdote y como miembro de la Iglesia que quiere superar de verdad la crisis. Este texto de Isaías dice, en un momento en que el pueblo de Dios está muy perdido y que hace muchos gestos penitenciales y muchos gestos reparatorios, pero no ve que sea franco. Entonces Dios le habla a través del profeta y le dice: estoy cansado de tus reverencias, de tus peticiones de perdón, estoy cansado de que me sigas diciendo y haciendo ayunos y penitencia. Comienza por ayudar a la viuda, acoger al indigente, acercarte al pobre y encargarte del que está realmente en la miseria. Entonces brillará tu luz como la aurora y brotará tu carne sana. Creo que es un texto que en el momento que estamos viviendo a mí me hace mucho sentido, y creo que apunta un poco a lo que voy a tratar de decir también. Primero, partiendo de la perspectiva de las víctimas. La sensación en general de las víctimas es que primero tienen que aguantar un dolor indecible, muy solos y solas, una destrucción vital muy potente, existencial, es una entrada de un veneno y de una herida infligida muy profunda en el alma. Tienen que experimentar muchas revictimizaciones porque no se les cree, mucha indolencia porque se mira demasiado de lejos como una cosa que pasa en alguna parte pero a mí no me ha pasado, y como que de verdad no se experimenta la compasión del resto de la Iglesia. Y una crítica muy permanente. Ya se le está pasando la mano, están hablando demasiado, ¿hasta cuándo van a seguir con el mismo tema? Pues por los anteojos, ya está, o no sé, alguien que tiene 17 años, ya está grande ya, como no se dio cuenta. Son demasiado duros con los obispos, les falta el respeto, etc. Son críticas así que les llegan mucho a las víctimas. Y a partir de eso yo en la mañana le pedí a gente muy amiga y muy querida que son víctimas de profundos abusos, varones, mujeres, de conciencia, sexuales, de acusadores, mujeres y hombres, que me dieran algunas ideas respecto de la esperanza. Les pregunté, pero ¿qué les da esperanza hoy día en la Iglesia? Algunas respuestas muy rápidamente. Poco o nada. El poder los corrompió, se olvidaron de la fe, mantienen una actitud soberbia, de omnipotencia y todopoderosa. Otros no mucho. En algunos testimonios de laicos, sacerdotes y personas juzgadas. Y la entrada de esta renovación de tratar de que el Vaticano II y la teología del pueblo de Dios y Cristo en el centro vuelva a tomar protagonismo. Después les pregunté, ¿qué les roba la esperanza? Y la respuesta fue, estoy leyendo tal cual, la actitud de los obispos, mantener cultura de encubrimiento y abuso, revictimizar, lo agotadora y contracorriente que es la lucha contra los abusos, que hay que estar siempre empujando una locomotora completa para que se mueva el tren, una cultura que se sigue sintiendo encubrimiento porque siguen apareciendo casos que se van como apareciendo a pesar que estamos hablando de esto hace ya tantos años y se siguen de repente pillando cosas, una jerarquía reacia un poquito a aplicar la justicia completamente, una sensación de que no hay nada concreto, sentirse muchas veces revictimizado, protección o un trato preferente al agresor o al victimario, sensación de que se siguen protegiendo a victimarios, de que la jerarquía no se avergüenza como debería avergonzarse por lo que ha permitido que ocurra, y no creerle a las víctimas. Todas esas cosas les roban la esperanza a las víctimas, nos roba la esperanza muchas veces. ¿Qué cosas me daría esperanza? Me respondieron lo siguiente: avanzar
a un esquema de iglesia según el Concilio Vaticano II que explicaba el Padre Francisco. Que salgan todos los obispos que hoy día están ejerciendo el episcopado. Equipos de verdad que se encarguen del tema de los abusos, no 5 o 3 personas, comisiones pequeñas que acojan a las víctimas, sino que de verdad sea un equipo fuerte y grueso, potente, que tenga peso. Una persona que lo encontré bastante razonable, pena de excomunión para el que abusa de un menor. Dentro de las muchas penas de excomunión, un sacerdote que se llama solicitación en confesión, ¿cierto? Que es que en el fondo un sacerdote le proponga una cosa sexual a una persona que se está confesando que ha excomulgado la sentencia. ¿Estoy en lo correcto? Ipso facto. Entonces, claro, dice, es horrible, y es en razón de la sacralidad porque es en el interior de un sacramento. Sin embargo, si consideramos la sacralidad de la persona humana, quien abusa de un menor, es muy razonable que también tenga excomunión ipso facto, porque en el fondo esa excomunión es sin juicio, es ipso facto, como cosa de la conciencia. No lo encontré una locura, en absoluto. Entregar de verdad todo a la justicia y a la Fiscalía, que la Conferencia Episcopal de Chile reconozca de verdad la brutalidad que ocurrió en Chile, que la Iglesia hable menos y actúe más, y que el derecho internacional pueda entrar a jugar un poco más en todos estos temas de los abusos como un fenómeno internacional. Hasta ahí la sensación de víctimas, entre los cuales me incluyo. Creo que es fuerte lo que acabo de decir, ¿cierto? Esa es la sensación de las víctimas. Esa es la sensación de las víctimas. De repente nosotros como iglesia como que un poco nos perseguimos un poco la cola y sentimos que vamos súper bien y vamos como... Pero las víctimas están sintiendo esto. Esta es su sensación. A veces mi sensación también. Eso creo que es importante como ponerse en esa perspectiva y ver ese dolor. Dentro del tema se me ocurrieron 2 ideas que las tuve que pensar hace poquito por un pequeño articulito que me tocó escribir. Creo que para que nos abramos a una cosa nueva tiene que haber una doble conciencia, una doble toma de conciencia. Primero, llegar a una conciencia de lo que ocurrió, de lo que sigue ocurriendo aún, contemplar profundamente el daño que como iglesia, estructura, institución, ministros, hemos causado en una cultura de abuso, de encubrimiento de un lugar que está hecho para dar vida y que ha causado mucha muerte psicológica, espiritual y a veces física. Que a partir de eso, no seguir en la dinámica de cuidar la imagen de la iglesia, que no se sepa mucho, porque si no vamos a perder como iglesia y no vamos a poder evangelizar. Eso es... Papa Benedicto XVI dijo que eso ha causado más daño que siglos de persecución en la Iglesia. No sacar promedio, una tentación que a mí personalmente me produce mucha indignación, que en el fondo se dice sí, pero lo que pasa es que la Iglesia ayuda tanto a los pobres, hace tanta promoción humana, hace tanta educación, ayuda tanto, evangeliza en tantas partes, llega a tantos lugares. Es lo lógico, para eso es la Iglesia. Por tanto, ese es el desde. Por tanto, ahí estamos en línea de flotación. Lo que aquí ha ocurrido es que nos hemos enterrado en un abismo subacuático de muerte y oscuridad. Entonces ese tampoco es argumento. No podemos mirar lo bonito y lo bueno porque es lo lógico. Siervos inútiles somos, es lo que teníamos que hacer. Lo otro es lo siniestro, por tanto no se puede sacar promedios. Juan Pablo II siempre decía, y lo repetía en casi todo su pontificado, el hombre es el camino de la Iglesia. La Iglesia es para el hombre, no el hombre para la Iglesia. Y eso lo recordamos cada vez que leemos el prólogo de San Juan y se comprende el sentido de la encarnación. La Iglesia es para el hombre, no el hombre para la Iglesia. Que de contemplar este tremendo hoyo negro de dolor, de tragedia que hemos provocado como institución, surja auténticamente una indignación profunda. Me tocó estar en principio de la semana, antes pasada, en una jornada de planificación para el año 2019 de toda la arquidiócesis. Y me llamó la atención los niveles de indignación respecto del tema. Había un nivel donde la indignación era bastante como... No había indignación realmente, era un problema que había que solucionar.
Después había una gran masa que decía, este es un tema que tenemos que solucionar y hay que enfrentarlo. Y esa era la mayor parte de la gente. Es un tema que hay que enfrentar y ponerlo en primer lugar para el 2019, 2021, 3 años, en primer lugar. Pero gente realmente enojada, molesta, furiosa, indignada, yo creo que un 1% o un 2%. Y a mí me parece que eso es muy poco. Es muy poco, porque lo que ha ocurrido es absolutamente aberrante. Es como tener un campo de concentración de Auschwitz invisible, con guardias invisibles, con pitos invisibles, con uniformes invisibles, en el seno de la iglesia. Y eso es siniestro, es realmente siniestro. En segundo lugar, una segunda toma de conciencia, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser, pucha, que tiene rabia este cura. Pero no, sí también, pero el tema está en que, es que si no nos indignamos, habiendo tomado conciencia de la bestialidad de lo que ocurrió, no nos vamos a comprometer de verdad. Es imposible que nos comprometamos de verdad hasta que no tomamos conciencia. Por tanto, parte de que se genera una esperanza es que hay indignación. Sin indignación del pueblo de Dios, yo no veo que pueda haber realmente esperanza. Siempre hay una esperanza sobrenatural, ¿cierto? Pero una esperanza en este momento de la iglesia. En segundo lugar, la segunda toma de conciencia es de verdad mirar a Cristo, es decir, conversión. O sea, no solo cambiar personas, que lo ha dicho el Papa, ¿cierto? Ahora sí aplicar la justicia. No se imagina usted la cantidad de investigaciones previas, superficiales, mal hechas, intraeclesiales, totalmente inadecuadas. Generar protocolos preventivos necesarios pero insuficientes. Pedir perdón por si he ofendido a alguien. Perdón muy escuchado en los últimos tiempos en la Iglesia de Santiago. Modernizar normas, en fin. Sí, necesario, pero sin conversión a la persona de Jesucristo, y yo diría que a un modelo de iglesia prácticamente previo a la conversión de Constantino. Hasta allá llego yo, que fue cuando comenzó la corrupción intraeclesial por la conversión del emperador, que generó una iglesia poderosísima. Previo a la conversión de Constantino, una iglesia que sea ese tipo de comunidad, y mirar eso con Cristo realmente en el centro, como decía el Padre Francisco, creo que marca dos cosas fundamentales dentro de la crisis que estamos viviendo. Uno, es un ejercicio de la autoridad completamente diferente al que se ha ejercido hasta ahora, y que yo también he ejercido como sacerdote. Un ejercicio de autoridad que se inspira en dos frases fundamentales de San Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Ese es el servicio que realiza nuestra autoridad. Por tanto, jamás es impositiva, jamás es manipuladora, jamás usa privilegios. Es la autoridad que brota de Jesús lavando los pies, de Jesús crucificado. Esa es la autoridad auténtica que debe haber en la Iglesia. Y creo que se la contemplamos solo en la persona de Jesucristo. Y de ahí, de esa conciencia, de ese ejercicio de la autoridad, comenzar a reconstruir. Y la segunda, nuevamente, mirando a la persona de Cristo, ver sus relaciones humanas, su afectividad. Jesucristo es un tipo tremendamente sano en su relación con los hombres, sus amigos y apóstoles, en su relación con las mujeres. Con las mujeres. Habían discípulas mujeres. La primera que salió a evangelizar fue María Magdalena. Tenía discípulas que la acompañaban. La relación con los niños. Hoy día, y es una cosa que siento yo que está muy presente, en el tema de la formación, un gran hoyo negro de la formación sacerdotal es la afectividad. Un tremendo hoyo negro. Uno finalmente tiene que aprender solo. Y quien no quiere aprender, la embarra. La embarra. O tiene las cosas muy claras, o hay daños psicológicos previos que están ahí latentes. Si no se ayuda solo, se detona algo y la embarra o comete crímenes y delitos. Por tanto, reformulación desde la persona de Jesucristo, del ejercicio de la afectividad, de vivir la afectividad, de relación con la mujer.
la demonización de la mujer en la vida consagrada, en los seminarios y en la vida religiosa es tan terrible que se empiezan a formar esta especie de guetos masculinos en que empezamos a ser más amiguitos, y de repente el amiguito se empieza a ser amiguito con ventaja, empiezan a surgir ambientes complejos con relaciones asimétricas. Porque este es el problema, con relaciones asimétricas. Y esa relación asimétrica hace que la persona tenga temor de decir algo y termina habiendo graves delitos por una relación con la mujer muy mal asumida en muchas ocasiones. Por tanto, en resumen, ¿cierto?, un ejercicio del poder muy incorrecto y una afectividad muy mal formada creo que ha producido una combinación mortal. Y termino, lo que yo llamé brotes verdes y ramas secas. Primero las ramas secas para terminar con los brotes verdes, ¿cierto? Primero, las ramas secas. El Papa Francisco dijo que, en la carta que citó Francisco sobre el pueblo de Dios, dijo que para ir en Chile, que el pueblo de Dios tenía que recordar que están ungidos por el Espíritu Santo. Personalmente, siento que aún en el pueblo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, hay mucha indiferencia respecto a este tema. Y siento que como sacerdote y como pueblo de Dios y como muchos laicos no golpean suficientemente la mesa, que en el fondo el laicado de Chile le diga a su autoridad eclesiástica: estamos muy enojados, que hay cosas que no dan para más, que esto es incorrecto. Y yo les aseguro que ese golpe en la mesa suena, pero hoy día es una vocecita demasiado incipiente y con demasiado respeto malentendido, que brota de la cultura clericalista que tenemos todos metidos un poquito todavía. Esa es una rama seca, un pueblo de Dios demasiado indolente e indiferente. Y ramas verdes, yo diría que hemos sido empujados por la crisis a volver a poner a Cristo en el centro, a volver a mirar a Jesucristo, a que empiece a surgir un brote verde de indignación aún incipiente, de que hay gente, sí, alguna gente, no mucha, pero alguna, que de verdad con pasión está trabajando por esto, y también, junto con una preocupación inmensa, dolorosa, que le di en la cara al Papa Francisco, algunas personas en la Santa Sede, y digo algunas, en la Santa Sede que de verdad se juegan con todo el corazón en una lucha encarnizada, interior, en la curia, por solucionar estos problemas. Creo que esas ramitas verdes, eventualmente, con la gracia de Dios, van a producir frutos. Eso. Gracias. Muchas gracias, Padre Eugenio de la Fuente. A continuación nos va a exponer Josefina Martínez. Ella es psicóloga, tiene un currículum bastante grande, pero yo me voy a sentir a dos puntos que me parecen muy sustanciales. Ella es miembro del Consejo Nacional de Prevención de Abusos a Menores y Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile desde el año 2011 hasta la fecha. Y también es miembro del servicio de escucha encomendado por Monseñor Chicluna en su última visita a Chile. Bienvenida, Josefina, a San Francisco de Sales. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar acá hoy día compartiendo estos temas con todos ustedes y ver tanta gente interesada también en poder discutir acerca de esta atrocidad que se ha producido al interior de nuestra iglesia. También me agrada mucho escuchar que al menos a dos de mis contertulios también les complicó el título. De la crisis a la esperanza es un título que a mí me hace surgir una serie de reflexiones y una serie de preguntas. Preguntas que me surgen tanto en torno a la palabra crisis como en torno a la palabra esperanza. Sostener la esperanza en estos momentos es una tarea sin duda nada fácil y tenemos que ver cómo hacerlo. Pero partamos por la palabra crisis. Lo primero que me surge como pregunta es decir, ¿por qué entramos en crisis hoy, año 2018, y no entramos en crisis
el año 2010. ¿Por qué el impacto que produjo la develación de abusos cometidas por el padre Fernando Karadima, que sabemos que es uno de los hitos que hizo que la Iglesia se empezara a hacer cargo de este tema, no produjo el mismo impacto que nos genera este año la visita papal, tener a todos nuestros obispos renunciados y tener a Chile en la mira mundial como una iglesia que no ha sabido responder bien a los casos de abuso? ¿Por qué será que no nos hace entrar en crisis el dolor de las víctimas y sí nos hace entrar en crisis la golpeada credibilidad de la Iglesia? Esa es una pregunta que no deja de rondar en mi cabeza. ¿Por qué tardamos tanto en entrar en la crisis en la cual hoy en día estamos? En esta crisis que parece que al fin nos está haciendo remover conciencias. No entramos en crisis el año 2010, cuando las primeras víctimas alzaron la voz, simplemente porque se echaron a andar mecanismos, tanto personales como sociales, de protección contra el horror. A las víctimas no se les creyó. No solamente no se les creyó, sino que se les desacreditó. Si las víctimas estaban desacreditadas, lo que estaban diciendo no podía ser cierto. O al menos no podía ser para tanto. No entramos en crisis el 2010 porque se minimizó el sufrimiento de las víctimas. Porque aún nos cuesta, aún en el 2018, nos cuesta entender la gravedad del abuso. Y tenemos que ser muy humildes para saber que si no hemos vivido esta realidad, jamás la vamos a comprender totalmente. El abuso sexual, el abuso de conciencia, como bien decía Eugenio, no nos enfrenta solo al dolor, nos enfrenta al horror. Y los seres humanos tenemos una dificultad tremenda para darle la cara al horror. Entramos en crisis el 2018 porque ha transcurrido un tiempo suficiente desde el 2010 hasta la fecha para demostrar que como Iglesia no hemos sabido responder a la problemática del abuso. Ha pasado el tiempo suficiente para saber y para demostrar que hemos fallado en estar al lado de las víctimas, que hemos fallado en entender a cabalidad el fenómeno del abuso. Hemos fallado al pensar que el abuso era un problema de unos pocos, que aquí teníamos que funcionar con la idea de la manzana podrida que había que sacar para que no pudriera el resto del cajón. Hemos fallado en pensar que esto era un problema muy puntual, que se solucionaba con pequeñas acciones, sin tomar en cuenta que para que haya un abusador también tiene que haber una cultura y un contexto que permita que un abusador actúe. Fallamos en reconocer los aspectos culturales que imperan en nuestra iglesia, en nuestra querida iglesia, en nuestra iglesia conformada por todos nosotros, ¿no?, que hacen posible que estas aberraciones hayan ocurrido y que no solo hayan ocurrido, sino que se hayan perpetuado. Y además que hayan ocurrido siempre. No es que los abusos estén ocurriendo más ahora, ahora se saben más. Han ocurrido siempre. Y esos aspectos culturales tienen que ver con muchas cosas que mencionó Eugenio, ¿no? Nuestra iglesia es tremendamente diversa, pero sabemos que tenemos un problema con el poder, con el ejercicio del poder, con la existencia de muchos grupos de iglesia donde se ve un verdadero autoritarismo, caldo de cultivo perfecto para la emergencia de abuso, ¿no? Caldo de cultivo para la manipulación de conciencia, para sentir que yo como pastor sé lo que tú tienes que hacer,
caldo de cultivo para tener un laicado infantilizado, para tener un laicado que no se pronuncia, para tener un laicado que solo obedece, que no cuestiona. Hemos fallado en ver que probablemente hemos sido parte de un grupo que minimiza el conflicto, que sobrevalora la armonía, que hace frecuente llamado a la reconciliación sin meternos de verdad en los problemas. Hemos fallado en ver que probablemente hemos promulgado esto de lavar la ropa sucia en casa, en evitar el escándalo, en defender nuestro buen nombre y desde ahí caer en el secretismo y en el ocultamiento. No podemos olvidar que lo oculto siempre empuja por aparecer. Todo lo oculto empuja por aparecer. Y en este sentido, la crisis que vivimos actualmente es una crisis bienvenida, es una crisis largamente esperada y es una crisis que hace emerger este problema que nos ha aquejado por tantos años. Tal vez vivimos muchos años ciegos pensando que no lo teníamos. La sociedad civil llegó a reconocer los problemas del abuso mucho antes que la Iglesia. A principios de la década de los 90, yo empecé a trabajar en estos temas, por ejemplo, ¿no? Cuando el tema emergía en nuestro país. En la Iglesia solo explotó el 2010 y el 2018 entramos en crisis, ¿no? Tenemos tanto que hacer. Desde ahí, la crisis es una buena noticia. Y el título de este conversatorio dice "De la crisis a la esperanza", sugiriendo una suerte de trayectoria, sugiriendo una suerte de camino, que desde esta esperanza, desde esta crisis, desde el dolor que produce esta crisis, tendríamos que transitar hacia un estado más positivo que la esperanza. Muy parecido a María Elena, yo propongo también una reformulación en el título. La crisis es esperanza. La crisis implica registrar el malestar que todos nosotros, y por eso ustedes están acá, tenemos. Todos hemos tenido sensación de asombro. Cada vez que yo escucho una víctima, sufro la indignación de la cual habla Eugenio, porque veo también la indignación en el otro. Las personas que estamos en la Iglesia somos mejores para acoger el sufrimiento. Las personas que lloran, las personas que llegan cabizbajas, a esas las sabemos acoger, pero las personas que llegan indignadas las tendemos a expulsar. Nos caen mal, las vemos como enemigos de la Iglesia, como personas non gratas. Y nos olvidamos que indignación y dignidad comparten una raíz. La indignación tiene que ver con empezar a recuperar la dignidad. ¿Cómo podemos esperar que las víctimas no estén indignadas si su dignidad les fue pisoteada y es importante que la recuperen? Toda esta sorpresa, esta indignación, este espanto que sufrimos cada uno de los que estamos acá cuando sabemos nuevos casos de abuso, son espantos, indignaciones, enojo, dolores de guata, asco, que no tenemos que dejarlos pasar así nomás. Tenemos que poder registrarlos y sostenerlos. Los que trabajamos en psicología sabemos que no podemos apurarnos en resolver las crisis, sino que tenemos que sostener la crisis. Si no somos capaces de sostener la crisis, lo más probable es que la pseudo resolvamos para seguir viviendo tan felices como siempre, tan engañados como siempre. El registrar el malestar, registrar este malestar incluso físico, emocional, intelectual, espiritual, que nos producen los casos de abuso de poder,
los casos de abuso sexual, los casos de manipulación de conciencia, son la única manera de detener la aberración. En ese sentido, la crisis es la esperanza, pero no podemos caer en una falsa esperanza. No podemos caer en una esperanza ingenua. Esperanza alude a un sentimiento optimista, a una fe en un resultado positivo, pero esos resultados positivos no llegan solos. Y desde ahí me parece fundamental reconocer aquellas cosas que amenazan la esperanza realista y no la esperanza infantil o la esperanza ingenua. Un peligro a la esperanza realista es que tengamos una postura pasiva, que nos sentemos a esperar que las cosas se solucionen, o que nos sentemos a esperar que las cosas las solucione el Papa, o que las solucionen los obispos. Por supuesto que ellos tienen muchas cosas que hacer, tienen muchas deudas que cumplir, sin lugar a dudas, ¿no? Pero también me puedo preguntar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué voz puedo levantar yo? ¿En qué laico me quiero convertir? Otra amenaza a la esperanza es que empecemos a vernos como iglesia, como mártires, como los perseguidos, como los atacados, como los incomprendidos. Que invirtamos el rol y empecemos a ver a las víctimas como victimarios, como aquellos que nos maltratan, y que empecemos a vernos a nosotros como víctimas. A mí en lo personal me preocupa cada vez que escucho que esta crisis que vivimos es la cruz que nos toca llevar. Jesucristo llevó una cruz injustamente. Y la verdad es que como iglesia tenemos una responsabilidad en esta problemática que se ha producido, ya sea por autoridades que no supieron actuar a tiempo o que no hicieron lo correcto, o ya sea porque nos convertimos en terceros que no fuimos capaces de alzar la voz, de ver, de hablar, de denunciar, de creer en su momento. Es tan difícil representarse en la cabeza el horror del abuso que muchos de nosotros podemos haber actuado como en incredulidad. Eso es esperable para una primera reacción, pero no es sostenible la incredulidad en el paso del tiempo y con la evidencia que vamos teniendo. La verdad es que como iglesia podemos, pero no solamente podemos, sino que debemos renacer, debemos reconstruirnos, pero eso solo es posible a partir del reconocimiento y a partir de una profunda revisión de qué nos pasó, qué hizo posible que miembros de nuestra iglesia vivieran un sufrimiento insoportable y un sufrimiento informulable, no enunciable, no tolerable. ¿Qué nos pasó que fue posible que pastores infringieran este dolor por tantos años sin que lo viéramos? ¿Qué nos pasó que se puede ejercer abuso de poder sin que nos demos cuenta, sin que lo cuestionemos, sin que podamos alzar la voz? Si no hacemos esta profunda revisión, que es la que como Consejo de Prevención venimos proponiendo desde el año 2011, la reconstrucción no va a ser posible. Se van a producir cambios de forma y no cambios de fondo. Si no hacemos una revisión en serio, una revisión profunda, aquellas causas
que hicieron posible la atrocidad se van a mantener absolutamente incólumes, porque somos un sistema resistente al cambio. Nos aterra el cambio. Solo quisiera terminar con una cita de una autora argentina que ha trabajado muchos años en violencia, que a mí me hace mucho sentido y que es lo que a mí me permite mantener la esperanza. Como yo les decía, cada vez que hablo con una víctima, se me genera una indignación profunda, pero también se me genera una esperanza de que una persona haya podido al fin hablar después de 40 años, guardando un secreto, después de 30 años, sobre todo cuando sabemos que hubo muchos quienes se los llevaron a la tumba, que murieron sin contárselo a nadie. Me siento con la esperanza de estar en el rol que me toca estar, de tener el regalo de recibir un testimonio tan doloroso, pero claramente me siento con la responsabilidad de hacer algo con ese dolor, para que se produzca este nunca más. Dice esta autora que se llama Cristina Rabasola: las emociones de malestar, la indignación, el asco, el miedo, la rabia, la conciencia del horror que despiertan las relaciones de abuso resultan bienvenidas. Permiten que hablemos en voz alta de estas historias, que las contemos, que las formulemos, que las enunciemos, que les demos un micrófono, un lenguaje como forma de llegar a todos y de sensibilizarnos, es decir, de liberarnos de la anestesia de la cual hemos sido presa por tantos años. Aunque nos asustemos, el horror puede lograr movilizarnos para buscar maneras de ayudar a quienes están envueltos en la repetición de estas aberraciones. Sostengamos la crisis, porque la crisis es la esperanza. Muchas gracias. En función de la hora, vamos a tener que cerrar esta sesión de hoy. Aparentemente hay buenas noticias que yo creo que vamos a seguir con esto, así que dejo a nuestro párroco, el padre Jorge Barro, para que nos dé despedida y que sigamos masticando esto que nos hace mucho bien. Gracias, Julio. Gracias a cada uno de ustedes que nos han expuesto este tema tan doloroso pero tan importante de ser tratado. Como decía Julio, yo creo que amerita obviamente una segunda reflexión, ¿no? Creo que hemos entrado en la temática, pero es necesario seguir profundizándola. Y por otro lado, me han sugerido algunas de las personas que no podían quedarse todo este tiempo, que pudiéramos de alguna manera crear un documento que reflejara la reflexión, los aportes de ustedes, para que muchas personas pudieran también enterarse de lo que aquí hemos reflexionado y pensado juntos. Así que al equipo de comunicaciones le vamos a encargar esa misión. Hemos grabado, tenemos todo para poder entregarles a ustedes mismos y a otros la reflexión de esta noche. Quisiera que pudiéramos concluir con una oración al Señor, con una oración a nuestra Madre del Cielo. Sabemos que una noche que vamos transitando desde el dolor, la crisis, hacia la esperanza. María es llamada también Nuestra Señora de la Esperanza. Ella en los peores momentos de la historia de la Iglesia ha estado cerca de ella como madre y también como hija. Le pedimos en esta advocación de Nuestra Señora de los Pobres, que está ahí velando en nuestra vida parroquial. Ella se llama así, Nuestra Señora de los Pobres, asumiendo todas las pobrezas del género humano. Y qué mayor pobreza que lo que hemos conversado esta noche, ¿no? Toda la debilidad, la fragilidad del pecado, los delitos, las diversas formas de ocultamiento, en fin, todo lo que aquí hemos reflexionado. Vamos a pedir para que ella nos ayude a sanar esta pobreza, nos ayude de alguna manera, como ella sabe, a levantarnos desde esta situación y alivia el dolor de tantas víctimas, de tantas personas que
hoy día sufren los efectos dolorosos de lo que han vivido. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la presencia de cada uno y su participación.